Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Qué privilegio y qué gozo estar nuevamente en el programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Link Central y Radio 760, a través del cual pues nos sentimos bendecidos por el Señor de poder estar un día más en comunión con cada uno de ustedes, permitiéndonos llegar hasta la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre. Sabemos que está atento y también conectado con nosotros para poder aprender de la palabra del Señor juntos y también unirnos en oración por las diferentes necesidades que el pueblo tiene, a las cuales pues invitamos a que juntamente oremos por cada una de ellas. Gracias al Señor por este día y en el cual podemos decir: tú has sido bueno, Señor, y bueno en gran manera. Así que en el nombre de Jesús ponemos este programa en las manos del Señor, deseando que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Mi nombre es Sergio Argueta y, como les repito, contento, agradecido con el Señor por esta oportunidad de aprender juntos y orar juntos al Señor. Bien, mis hermanos, en esta ocasión queremos hablar de un tema que se titula Ocupados en buenas obras. Y para ello pues nos vamos a basar en la carta que el apóstol Pablo le dirigió a Tito. El apóstol Pablo escribió 3 cartas dirigidas a personas. Las demás cartas fueron dirigidas a iglesias. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la de Tito, pero también sabemos que hubo cartas dirigidas a Timoteo y una carta dirigida a Filemón, y cada una de ellas pues tiene un mensaje poderoso, maravilloso, que nos edifica y nos enseña mucho acerca de cómo caminar agradando al Señor, ¿verdad? Y de estar pendientes también del tiempo actual y de los tiempos finales. En este caso, cuando nosotros leemos la carta a Tito, vemos que esa carta, que fue escrita aproximadamente entre el año 65, 68 después de Cristo. Se cree que la escribió entre el primer encarcelamiento y el segundo encarcelamiento en Roma que Pablo tuvo. Entre esos 2 tiempos se cree que fue escrita esta carta, pero lo que me llama la atención es el fondo en sí de lo que él va escribiendo en cada capítulo. Empezando desde el primero, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, ahí está el destinatario, es Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Este Tito había sido un discípulo del apóstol Pablo, que lo había acompañado en varios viajes misioneros. Fue desarrollándose en el ministerio, siendo formado por el Espíritu Santo y bajo la sombra de este ministerio apostólico como el de Pablo. Fue preparado para ser enviado a diferentes regiones a predicar el Evangelio, a fortalecer las iglesias, a arreglar muchos asuntos. Tanto es así que fue a Macedonia, fue a Corinto,
y a otras iglesias, otras regiones que el apóstol Pablo lo mandó. Fue un hombre joven que aprendió muy joven a caminar en el Evangelio, pero que fue formado ministerialmente. En una ocasión acompañó al apóstol Pablo a Jerusalén. Lo describe él en el capítulo 2 de Gálatas, y hace ver ahí de que tampoco fue forzado a circuncidarse, a pesar de que era griego, dice. Tito era griego. Entonces aquí vemos que estuvo de cerca en muchas vivencias con el apóstol Pablo. No solo fue enseñanza revelada la que él fue recibiendo, sino que él mismo fue experimentando un caminar en el Espíritu que daba testimonio así en sí mismo de la obra que Dios hace en una persona, y que a la vez tenía amor por las almas y tenía amor por la obra del Señor, de tal manera que eso le impulsaba a trabajar, y era de mucha confianza del apóstol Pablo para enviarlo a diferentes regiones, encomendándole asuntos ministeriales. Y aquí esta carta a Tito es precisamente encargarle un asunto ministerial. Y aquí dice en el siguiente versículo: por esta causa te dejé en Creta. Y aquí viene la causa, la explicación. Para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designaras, dice, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, no pendenciero, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Aquí Pablo le está dejando una misión a Timoteo. Dice de que designara para poner en orden lo que queda, dice. Es decir, como que había un caos y ya había que ir a rescatar y poner en orden. Entonces imagínense llegar a un grupo de hermanos que de pronto están dispersos, o de repente ya no hay líderes o responsables, quien esté al frente de esta iglesia o de las diferentes iglesias. Y entonces ir a hacer esa tarea de identificar este tipo de ancianos, este tipo de obispos, este tipo de responsables, de líderes, para estar al frente de la grey del Señor. No era una tarea fácil. Y vuelve a describir Pablo, dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Entonces, aquí le está describiendo cosas que se va a encontrar. Gente que ha provocado el caos por el cual Tito es enviado a poner en orden, porque esta gente había causado trastornos en el pueblo del Señor. Y sigue diciendo más. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, y ahí le dice, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Es decir, todo eso que están haciendo, no lo permitas. Más, ya no lo permitas. Porque ese es el problema que ha habido, que divida a la iglesia. Que en lugar de ocuparse en la fe, en las cosas de la fe y en la palabra, ya se estaban volviendo trastocadores de la palabra, manipuladores, trastornando, dice, familias, a quienes es preciso, dice, tapar la boca porque están trastornando familias enteras.
enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. Entonces, hermano, ese es cuidado que aquí Pablo le está diciendo a Tito que debe tener con algunas personas que se habían levantado y que estaban causando un desorden en la iglesia. Y Pablo los identifica bien, pero lo que me llama la atención es que dice que familias ya estaban trastornadas. Y cuando habla de familias, probablemente hasta las mismas familias estaban ya divididas, estaban cada uno ocupándose en diferentes cosas. Dice, siguiendo mitos judaicos, dice, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Cuando hay personas responsables de un grupo y empieza a apartarse de la verdad, va a empezar su propia verdad, a enseñar su propia verdad, a enseñar su propia doctrina. Cuando hay fundamentos de la palabra en los cuales basarse, ¿por qué inventar cosas? ¿Por qué alterar la misma palabra? Porque tal vez no me conviene, porque tal vez se me van a alejar o se van a ir tras otros. Entonces puedo yo inconscientemente estar afectando a las familias, trastornarlas. Entonces Pablo identifica eso y manda a Tito, que era un hombre que llevaba buena enseñanza, llevaba una sana doctrina, que la había aprendido del apóstol Pablo. Por eso es importante a preguntarnos de quién estamos aprendiendo. Y tú que enseñas, y tú que diriges, ¿de quién estás aprendiendo? Que sea una buena fuente, bueno, principalmente el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que inspiró la Escritura. Y las palabras en sí tienen un espíritu cuando se enseña, que va más allá de la letra y de logos, sino que va el rema de Dios, el espíritu con el que fue escrita y que es usada en el tiempo correcto, que es el Kairos de Dios. El Kairos de Dios es la palabra dada en el tiempo que se necesita, guiada por el Espíritu Santo. Entonces, dice, todas las cosas son puras para los puros, pero los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Entonces, las personas que ya se ponen a trastornar la misma palabra y después a las familias y a las personas, no cabe duda que primero están alterados o corrompidos en sus mentes y en sus conciencias, de tal manera que sus pensamientos lo guían a cosas muy humanas y contradictorias a la palabra. Profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos los niegan. Es decir, uno les pregunta y dice, ¿usted realmente conoce a Dios? Dicen que sí, y describen bien la Escritura de cómo conocen a Dios, pero al hacer estas cosas niegan esa creencia, pero con sus hechos lo niegan, dice, hablando de todo lo que describimos. Sean siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Es decir, cuando ya viene la demanda de hacer la obra de Dios, no pueden porque se van a topar con situaciones que no van a poder manejar. Y ahí va a venir gente a pedir un consejo o necesita liberación. No van a poder. ¿Por qué? Porque no están en el espíritu y no están en la carne. Entonces dice aquí el apóstol Pablo a Tito, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. Los tienes que ubicar con la palabra. Porque, mis hermanos, en este tiempo más que nunca tenemos que conocer la palabra para poder saber cómo defender la verdad y cómo encaminar en la verdad, que es Jesucristo, a los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, terminamos aquí el capítulo 2, terminamos el capítulo 1, entrando al capítulo 2, vemos, dice, pero en cuanto a ti, le dice, es decir, ya te describí cómo está todo, ya te describí lo que debes hacer, ahora tú, que vas a estar ahí, le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, mi hermano. De ahí es donde no nos podemos apartar. La sana doctrina nos va a llevar a vivir una vida verdadera que agrada a Dios. Nos va a llevar a poner en orden nuestra casa.
nos va a llevar a poner en orden nuestra vida antes que irse a poner a los demás. Nos va a llevar a hablar la verdad y nos va a llevar a dar fruto para la gloria de Dios. Y entonces le dice, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Luego le dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y a que amen a sus familias. Es decir, te vas a ocupar ahora de las familias, eso le está diciendo. Pero mira a los que ya son, que tienen una edad avanzada, pero que también tienen un llamado, porque hablando de anciano, de anciana, no solo se refiere a edad, sino se refiere a una madurez que han alcanzado, para que a ellos también puedan enseñarle a otros, dice, a los jóvenes, a que amen a sus maridos, le dice a las mujeres, y a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables. Dice, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence. Y así va describiendo una por una, pero lo que me llama la atención es que está hablando a todas las edades, ¿verdad? Y eso es lo que le dice a Tito, por eso le dice en cuanto a ti. No defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Es decir, la doctrina que enseñamos debe ir adornada con hechos. Un testimonio o una enseñanza que alguien está dando se escucha muy bonito, pero como escuchábamos en una ocasión, el mensaje empieza cuando nos bajamos del púlpito, cuando nos bajamos de un estrado, cuando estamos enseñando, cuando nos quitamos del frente y nos ponemos en el plano donde estamos todos, ahí empieza el mensaje que hablamos. Entonces, que el mensaje que vemos lo adornemos con una vida que está siendo justa delante del Señor, que está siendo sobria, ¿verdad? Entonces, vivamos de esa manera para que podamos adornar la doctrina que hablamos, ¿verdad? Porque no es posible que hablemos de bondad, de amor, de interesarnos por el otro, pero al rato yo mismo estoy desechando a los demás con mi actitud, con mi ira, con mi enojo. Estoy marcándolos, estoy aislándolos, me vuelvo una persona inalcanzable. No, como que no es congruente el mensaje. Entonces tenemos que revisar cómo estamos adornando la doctrina que estamos enseñando. Y luego dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo. Y le está diciendo, mira, todo esto es porque nos estamos preparando para cuando venga la epifanía, porque dice esa manifestación que dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la epifanía de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, es decir, su advenimiento, su venida, en este caso la iglesia sería su parucía secreta, ¿verdad? En el arrebatamiento. Él se dio por nosotros, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Entonces, Pablo le está dando una serie de instrucciones a Tito. En este capítulo 2 le está diciendo en cuanto a ti, y le describe todo eso que leímos. Y lo dice resumido, pero yo quiero que usted lo lea despacito en casa y lo aplique a su vida como una
revisión de cómo Dios lo quiere usar a usted para los suyos y para aquellos que el Señor le permita hablarle, ¿verdad? En algún grupo o en la radio misma, para que sea de esa forma como uno pueda dar a conocer el mensaje y no dejar de mencionar la esperanza de la venida de Jesús, porque dice que para eso Él se dio por nosotros, para redimirnos, dice, de toda iniquidad. Quiere decir, hermanos, que estamos en un proceso donde nos están limpiando. A veces hay pruebas, enfermedad, escasez, situaciones de familia, etcétera, que están probando al pueblo, ¿verdad? O la misma tentación del mundo, etcétera. ¿Cómo estás manejando eso? ¿Estás venciendo eso? ¿Tu fe está creciendo? ¿Tu relación con el Señor, tu intimidad con el Señor está creciendo? Pues eso es lo que dice, y purificar para sí un pueblo. Entonces, redimirnos es porque ya viene por lo suyo, por lo que Él pagó. Y purificar es porque es un pueblo que, como es posesión de Él, Él es celoso de buenas obras. Por eso es que la purificada no es suave, hermanos. Claro que sí duele, pero que si eso nos ayuda a levantar nuestra mirada al cielo, si eso nos ayuda a acercarnos al Señor, bendita prueba, porque no es para matarte ni destruirte, sino es para decir, Señor, te estás acordando de mí porque yo ya me estoy olvidando de ti. Y yo con ese deseo quiero acercarme más a ti. Y si esta prueba me está acercando más a ti, que cumpla su propósito, ¿verdad? Pero sácame con victoria de esa prueba, que salga yo aprobado, ¿verdad? Entonces esa obra maravillosa del Espíritu es la que le encargan a Tito que la haga en el pueblo. Entonces había que ordenar muchas cosas. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, dice, a las autoridades, dice el capítulo 3, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Y eso me llama la atención a mí, porque así se llama el mensaje que estamos compartiendo. Preparados para toda buena obra. O en otra versión dice, ocupados para toda buena obra. Entonces, dice que nosotros seamos obedientes, que estemos ocupados. Mi hermano, no se trata solo de estar recibiendo mensajes, que es bueno, sí es bueno, pero si solo eso hacemos y nos olvidamos de las obligaciones, por ejemplo, en el caso de las damas que tienen obligaciones en su casa, que tienen responsabilidades con su esposo y sus hijos, o tal vez solo son madres solteras, pero de igual manera tienen una responsabilidad, pues ocuparse de esa parte también. Igual los varones, está bien, ocuparse de la palabra y todo, pero también hacer bien el trabajo, dar un buen testimonio ahí, cómo es el tiempo que tú optimizas en tu trabajo, en la computadora donde trabajas o en los diferentes trabajos que tengan, cómo es el testimonio que das, cómo estás adornando la doctrina. Dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, especialmente si tienes un trabajo que es de atender al público, donde sos el que atiende al público es la cara de la empresa. Imagínese que un hijo de Dios sea el más amargado atendiendo a las personas, que no tenga paciencia, que no sea amable, que no sea considerado. Y esa es la imagen de la empresa. Perdonen, pero no va a durar mucho en esa empresa. Y al contrario, sino que dice que no injurien a nadie, es decir, que no sea uno señalado por una mala actitud, sino que revisar nuestro corazón. Si uno está así, ¿por qué es así? Y entonces pedirle al Señor que sea uno cambiado. Porque nosotros también en otro tiempo, dice, éramos necios. Dice, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando
toda consideración para con todos los hombres. ¿Sí? Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Miren, eso deberíamos decir éramos. Éramos en otro tiempo. Lo tenemos que decir con esa confianza en el Señor y con ese testimonio del Espíritu. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, dice, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que si el Señor no viene a nuestra vida y hace esa obra maravillosa de transformación, de regeneración o de renacer, es decir, de nacer de nuevo en nosotros, y esa naturaleza de Cristo no está en nosotros, no hubiéramos salido de eso, hermanos, de la necedad, de la desobediencia, de andar extraviados sin propósito, esclavos, dice, de deleites y placeres diversos y viviendo en malicia y envidia. El que no ha nacido de nuevo y anda en estas cosas, no ha tenido esa experiencia de esa nueva criatura en Cristo Jesús. Y fíjense que no me refiero a pasar a recibir al Señor muchas veces, como hay gente que lo hace, que pasa una y otra vez a recibir al Señor. No, sino se trata de si tú tienes el testimonio de que has nacido de nuevo en tu interior, de que eres una nueva criatura y que cuando viene esa vieja naturaleza a quererte arrastrar, tú sientes ese freno adentro que te redarguye y te detiene. Y si acaso resbalas en alguna de ellas, te sientes la persona más infeliz y quieres venir al Señor rápido a arreglarte y ponerte a cuentas. ¿Sientes eso en tu corazón? Si es así, la obra regeneradora y la renovación del Espíritu están activos en tu vida. Porque dice la palabra aquí en Tito que la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó en nosotros, dice, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué lo derramó? Dice, para que justificados por su gracia. Es decir, en aquellas obras en las que caminábamos, ahora somos justificados por la gracia de Jesús, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Es decir, para alcanzar una herencia. Pero tienes que estar consciente de que se está llevando en ti esa obra de regeneración, esa obra de renovación del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces dice aquí, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios, porque eso no es para cualquiera, hermanos, sino dice que aquel que ha creído en Dios procure ocuparse de buenas obras. Esas cosas son buenas y útiles para los hombres. Quiere decir que el Hijo de Dios que ha creído en Dios, dice acá, tiene que ocuparse en buenas obras. A veces, hermanos, hay áreas donde esperan que se levanten hombres y mujeres para servir y no se levantan para servir. A mí me llama la atención cuando alguien no quiere servir. Había que ver si realmente está siendo regenerado y renovado en el Espíritu, porque el que está siendo así, trabajado de esa forma en la nueva naturaleza de Cristo en su vida, ese va a querer ocuparse en buenas obras. Él no va a estar pidiendo que lo rueguen. No, Él se va a levantar y se va a ofrecer. Sí, hermano, yo en gratitud al Señor quiero servir.
quiero ser útil, ¿verdad? Y estas cosas son buenas, dice, y útiles para los hombres. ¿Por qué? Porque entonces va a desarrollar los dones y va a desarrollar el poder del Espíritu Santo en su vida. Se va a perfeccionar el poder de Dios y Él mismo va a ir venciendo sus debilidades. El servicio es maravilloso, hermanos. Por eso hay que ocuparse de buenas obras, dice. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho. Y luego dice, porque hay hombres que causan divisiones y esos los tiene que rechazar, dice. Amonéstalos y recházalos, sabiendo que tal es perverso y está pecando, haciéndose condenado a sí mismo. Es decir, si no se ocupa uno en las buenas obras que el Señor preparó de antemano, va a resultar dividiendo, hermano, porque va a estar con una mente ociosa y ya no va a estar con un corazón agradecido, haciendo cosas sin provecho y sin valor, dice. Y luego dice, y que nuestro pueblo, dice, aprenda a ocuparse en buenas obras, dice Tito 3:14 nuevamente. Lo repite 2 veces, hermano. Quiere decir que es demasiado importante para Dios. Y que los nuestros, o nuestro pueblo, dice otra versión, aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades, dice, apremiante. Atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin frutos. Entonces, hermano, ¿quieres ser un cristiano fructífero? Mira alrededor tuyo qué necesidades hay. Acércate al que es responsable en algún área y ocúpate de hacer esas buenas obras. Tal vez esa buena obra va a ser, mira, hermano, puedes ir a visitar tal lugar, a tal hermano, a tal familia, está pasando por una situación. Puedes ir a compartir la palabra con ellos y orar por ellos. No, hermano, yo no sé predicar y todo, pero puedes ir a orar y puedes llevar este texto, este versículo, y mira, hermano, cuando tú vayas, solo en el ir hay bendición. Y el Señor te va a ir dando más textos, te va a ir despertando a servir a la palabra. Tú vas a salir bendecido de esa casa que vas a ir a visitar. O de repente, hermano, mira, fíjate que vienen unas familias a visitarnos aquí a la iglesia y todo. ¿Puedes tú atenderlos? No te niegues, no te niegues. O puedes ir a un funeral y darles un abrazo a una familia allá y darles una palabra. En fin, mi hermano, para servir hay mucho que hacer. Así que yo quiero exhortarte a que si tú conoces al Señor y la obra regeneradora está activa en tu vida, que te está transformando, te está renovando por medio de la llenura del Espíritu Santo, entonces eres un buen candidato para servir al Señor y ocuparte en buenas obras. Y dice, para que los que han creído en Dios, dice, porque como te digo, no es para cualquiera este llamado que estamos hablando, sino es para ti y para mí, que tenemos el testimonio del Espíritu, a quien nos lo hacen, sino que dice que a estos que hemos creído en Dios, nos ocupemos en buenas obras, en dar fruto, en ser útiles, en las cosas buenas. Porque entonces, hermano, eso va a abundar en tu cuenta. Y eso va a abundar como una cuenta en la vida eterna para ti. En esas obras que te van a adornar. Adorna la palabra que has recibido con buen testimonio de vida. Y el Señor te va a llevar a más experiencias. Así que, hermano, dejo yo aquí la palabra, pidiendo al Señor que te exhorte, que te motive a seguir buscándole más. Bien, y ahora pues nos vamos a unir en oración por las diferentes necesidades que tiene el pueblo del Señor. Aquí empezamos siempre con las necesidades de sanidad. Luz Daniela, Marco, Blanca Lorena, Greta, Nidia,
Paola, Manuel, Yolanda, Brian, Álvaro, Juan Fernando, Adelso Ramos, Lucía, Patricia, Osman, Maritza, María Angelina, la familia López López, Sara, Alberto. Sara dice tiene cáncer. Adrián, Norma Areli, Manuel de Jesús, Marta Julia dice que tiene cáncer. Juanita Hidalgo, Roselena Rodas tiene cáncer. María Elena, Lilian, Estelita, Jenny, Alma tiene cáncer. Rosita dice que tiene cáncer. Todos ellos piden oración por sanidad, mis hermanos. Así que vamos a unirnos en oración, pidiéndole al Señor misericordia para cada uno de ellos. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote tu misericordia una vez más, suplicándote, Señor, que visites estos cuerpos que están siendo afligidos, que están pasando pruebas de salud. Señor, en esos procesos difíciles de cáncer, Señor, venimos suplicándote, Señor, que hagas un milagro en estos cuerpos, Señor. Sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible y que a la vez tú estás trabajando sus almas, Señor. Estás visitando sus vidas. Te pedimos que los fortalezcas también, Señor, que su fe no decaiga y puedan ellos confiar en ti, Señor, en la obra que tú estás haciendo, porque sabemos que cuando tratas un cuerpo, estás tratando un alma también, Señor. Padre, dales fortaleza, que la esperanza en tu Hijo Jesucristo ellos no desmayen, sino se fortalezcan, Señor, en ti. Provee lo necesario para los tratamientos médicos y para los exámenes, Señor, para intervenciones quirúrgicas si van a haber. Que proveas también lo económico, Señor. Que guíes a los médicos que van a tratarlos, Señor. Dale sabiduría. Padre, por favor, venimos poniéndote, Señor, cada uno de estos casos, Señor, especialmente estos casos de cáncer, todas células que se están, Señor, atacando a las células buenas, Señor, toda célula cancerosa, la atamos y ligamos en el nombre de Jesús sobre esos órganos que están siendo afectados, Señor. Te pedimos que muestres tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Todo lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Padre, asimismo oramos por necesidades económicas y provisión de trabajo para Marco, Greta, Eric, Jocelyn, Stephanie, Paola, Manuel, Yolanda, Brian, Álvaro, Juan Fernando, Osman, María Angelina, Betsabe, Abigail, la familia Reynoso Cruz, Solano Brand, la familia Solano Brand, la familia Solano Aguilar, Roda Solano, Solano Bonilla. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, que abra las ventanas de los cielos, Señor, y envíes tu provisión a cada uno de ellos, Señor, que ha puesto su petición, Padre. Tú conoces la necesidad que tienen, los compromisos de pagos, o si hay deudas, Señor, que tú puedas permitirles honrar tu nombre y honrar su nombre, Señor, proveyéndoles para sus necesidades, Señor. Si tienen negocio propio, Padre, dales la sabiduría, la creatividad, la inteligencia, Señor, para hacerlos prosperar, Señor, para levantarlos y puedan ser un testimonio vivo, Señor, de tu poder en sus negocios o en sus trabajos, Señor, si les vas a abrir puertas en alguna empresa, Señor. También te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. También hay necesidades de salvación. Samuel de Jesús dice está desaparecido, igual que Miquel, están desaparecidos. Señor, te pedimos misericordia por estos dos personas, Señor, que están desaparecidas. Señor, confunde todo plan del diablo, Señor, todo plan de muerte en contra de estas personas, Señor. Y venimos tomando autoridad sobre estas personas que los tienen, Señor, tomados, que confundan los planes del diablo en sus mentes, Señor, y puedan soltarlos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que intervengas en estos lugares donde ellos están,
y puedan ellos regresar a sus casas sanos y salvos, Señor. Desde ya venimos atando, ligando todo plan del diablo, toda potestad que los quiera destruir en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan venir a reconocerte. Ellos puedan venir a necesitados de que te necesitan a ti como su Salvador, Señor. Que tú te reveles a ellos. Así como lo pedimos también para Fernando, para Manuel, para Edwin, para Paul, para Edwin, Yolanda, Brian, Yamilet, Naomi, María, Álvaro, Juan Fernando, Sara, Edgar, Juan Pablo. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que los visites con salvación, Señor. Que tú te reveles a sus vidas, que no te conocen, Señor. Trae salvación a sus vidas y a sus casas en el nombre de Jesús. También por restauración piden Marco, Norma, Jennifer, Benita, Walter, Germán, Yashman, Greta, Nari y Eduardo, Jocelyn, Stephanie, María, Álvaro, Juan Fernando, Lucía. Ellos piden por restauración matrimonial, restauración personal, restauración familiar, restauración de las relaciones con sus hijos. Padre, es un milagro en estas familias, Señor. Que no haya más división, que no haya violencia, Señor, que no haya separación en estas familias, sino, Padre, trae una restauración familiar de tu espíritu, Señor. Si hay algo que los está trastornando, Señor, en su buena comunión entre ellos y contigo principalmente, Señor, atráelos de vuelta a ti, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Lo mismo pedimos para Amy, Paulina, María Fernanda, Patricia, Daniel, Shirley, Juan, Brenda, Carlos, grupo de profesionales, esposos Gamboa, Osman Carranza, Maritza, María Angelina, Stephanie, Aura Elizabeth Morales, familia García Altán, Sadi, Alicia. Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que piden restauración, Señor, en sus familias también, en sus matrimonios, con sus hijos. Señor, que tú despiertes en ellos nuevamente, volver ellos a ti, Señor. Todo problema familiar, matrimonial, Señor, te pedimos que envíes, Padre, tu ayuda, tu revelación a sus vidas, de su condición, de cómo están y de que te necesitan, Señor. Trae arrepentimiento a sus vidas, Señor. Por favor, Padre, redarguye de pecado, Señor. Si se han cruzado palabras de heridas, Señor, groseras, Señor, te pedimos que traigas arrepentimiento y quita toda dureza de su corazón. Y si alguno no te conoce, que nazcan de nuevo, Señor, y que la nueva creación de Cristo opere en sus vidas, en esa regeneración y renovación que hace tu Espíritu Santo cambiando al hombre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.